En la clase de Ciencias Naturales del día de hoy vamos a trabajar un tema muy puntual de educación ambiental que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo que hemos estado allí en trabajo en casa. Yo les envié a sus grupos de chat de Ciencias de grado noveno un video de Steve Jones donde un muñequito va interpretando las diferentes maneras como el ser humano ha venido generando procesos de contaminación o problemáticas ambientales en nuestro planeta Tierra. Entonces, en la actividad número 1 que aparece allí dice problemáticas ambientales globales. Dentro de esas problemáticas ambientales globales que van a pasar allí en el video, entonces usted debe identificar cuáles de esas problemáticas globales que se mencionan en el video o que se observan en el video, cuáles de ellas crees que se presentan en Colombia o se presentan en su ciudad o se presentan en su municipio o se presentan en su vereda. Entonces va a escribir de ese video, va a tomar 3 problemáticas muy puntuales que usted crea que se presentan en el video, y de esas 3 problemáticas usted va a hacer 5 ejemplos. Entonces vamos a hacer de cuenta, como lo muestra en el video, que el muñequito llega y mata un oso y lo cuelga así en la pared, o en otra coge con una varita mágica convierte los árboles en papel. Esa es una de las problemáticas ambientales que el ser humano ha venido generando a través del tiempo. Entonces colocamos aquí problemática ambiental número 1, entonces sería la deforestación. Vamos a ver 5 ejemplos de deforestación. Entonces 1 sería la deforestación que se produce para generar nuevas construcciones de vivienda. 2, segundo ejemplo, serían las problemáticas ambientales que debido a la forestación se ocasionan para poder colocar o taquear las minas por dentro. 3, tercer ejemplo, sería dentro de esta problemática 1, entonces la elaboración de papel a partir de pulpa de madera. 4, entonces serían la tala de árboles dentro de esa problemática ambiental número 1 para elaborar muebles o diferentes objetos con madera. Y 5, entonces la tala indiscriminada para construir otro tipo de cosas o de muebles, otro tipo de aplicaciones que se le da a la madera en diferentes partes del mundo. Entonces ahí serían los 5 ejemplos para esa primera problemática. Que en la problemática número 2 sea el tema de las basuras, entonces 5 ejemplos de donde evidenciamos nosotros esas problemáticas relacionadas con la basura, y así sucesivamente vamos a realizar esta problemática ambiental. En el video entonces nos muestran las diferentes problemáticas ocasionadas por el hombre a través de los años. Entonces aquí vemos una problemática ambiental, es acabar con la biodiversidad para elaborarnos botas o artículos de lujo. Ahí vemos entonces cómo el Señor utiliza de manera incorrecta la biodiversidad para diferentes fines. Acabó con la biodiversidad este señor. Contaminación de los diferentes cuerpos de agua. Ahora mata la biodiversidad y con la varita mágica comienza a hacer tala de árboles. Con la varita mágica entonces el suelo lo convirtió en ciudades, puentes, carreteras. Con la varita mágica también entonces los diferentes carros que puede producir, lavadoras, todo este tipo de cosas que generan contaminación.
Y de esta manera entonces es como vamos a ir identificando en el video las diferentes maneras como el ser humano ha generado contaminación global. Luego de que hemos visto el video, entonces vamos a elaborar la guía del ciclo, vamos a elaborar la lectura del ciclo del carbono, donde dice ciclo del carbono oxígeno, y entonces desarrollan la guía y vamos a observar este dibujito que aparece al final de esta hoja. Aquí hay diferentes formas cómo se fija el ciclo, el carbono a diferentes partes del planeta y cómo entonces es ese proceso cíclico de este compuesto orgánico. De acuerdo a esto y a un video de apoyo que les voy a dejar en el grupo de chat, donde hay unas preguntas que también vamos a responder, entonces elaboramos esta tablita. Dice, identifique los procesos que se mencionan en la lectura. ¿Cuál lectura? Esta de aquí. O que describe su profesor y complete la tabla. ¿En cuáles procesos se libera CO2 a la atmósfera? Y recordemos que el CO2 es dióxido de carbono. ¿Qué organismos hacen dichos procesos? Aquí nos dicen qué organismos aquí hacen este tipo de procesos y cuáles otros se benefician. También identifique qué procesos fijan CO2 en carbohidratos, azúcares, y al igual que al interior, cuáles son los organismos que realizan que realizan o se benefician de esta fijación de CO2 o quienes se perjudican. Entonces aquí está la tabla. Procesos que liberan CO2 a la atmósfera. Entonces buscamos aquí en la lectura cuáles son esos procesos que liberan CO2 a la atmósfera. ¿Qué organismos realizan esa liberación de CO2 a la atmósfera y qué organismos se benefician o perjudican de este proceso de liberación de CO2? Luego vamos a hacer los procesos que fijan CO2 en carbohidratos. Entonces miramos en la lectura cuáles son esos procesos de que nos hablan aquí que permiten fijar carbohidratos, CO2 en carbohidratos. ¿Qué organismos realizan esa fijación de CO2 en carbohidratos? ¿Y qué organismos se benefician o se perjudican de esa fijación de carbohidratos en cada una de esas etapas o en cada uno de esos procesos? Eso es donde lo encontramos, las respuestas en esta guía. Y hay un video que les voy a enviar, que les voy a dejar en el grupo de chat de Ciencias Naturales de noveno, que va a hablar acerca del ciclo del carbono y les va a ampliar más el tema. Allí en ese video, recuerden, hay unas preguntas para responder. Un abracito, chicos, y entonces recuerden que de manera interna pueden enviarme sus trabajos, o si tienen alguna otra duda podemos realizar entonces de manera puntual videollamadas por WhatsApp para dar explicación frente al tema que les haya quedado más o menos claro o que no hayan entendido bien. Listo, chicos, un abracito y cuídense mucho.